Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. ¿Vos cuánto hacía que ya te dedicabas a la parapsicología? Y desde los 20 años. Así que este tema de casas embrujadas ya lo conocemos muy bien. Y hay cómo resolverlo. Bueno, de hecho acá se resolvió. Es muy tempranito, serán las 6:30 de la mañana. Llegamos a Balcarce, estoy en el ingreso porque vine a buscar una historia. La de una persona que nos llevó a correr en las calles de Mónaco. ¿Saben de quién se trata? Bueno, acompáñenme que en un rato les cuento. En todo Buenos Aires hay muchísimas mansiones, cada una con su estilo arquitectónico. Hay muchísimos palacios. Pero hoy estamos en un castillo que sobresale de Villa del Parque, porque son casas más bien bajitas, que es el Palacio de los Bichos, mayormente conocido. Y estoy con vos, Antonio, que sos un parapsicólogo. Pero contanos por qué, ¿qué hacemos acá? ¿Qué venimos a descubrir de esta historia? Y venimos a descubrir por lo menos dos cosas. Una, que, como bien dicen los arquitectos, este es prácticamente el único edificio en la ciudad de Buenos Aires que tiene las características de lo que se entiende por un castillo, que durante décadas y décadas, te diría casi un siglo, tuvo asignada la característica de ser un lugar con fantasmas, con apariciones, con esas cosas que los parapsicólogos investigamos. Bueno, por eso estamos acá. Bueno, pero vamos al origen. ¿Cuándo nace este castillo? Fin del siglo XIX, lo que hoy es el populoso barrio de Villa del Parque no existía. Era una zona de quintas. Esto era la capital técnicamente, era la ciudad de Buenos Aires técnicamente, pero la gente entendía que esto era afuera. Y algunas familias compraban lo que sería una o dos, tres, cuatro manzanas para hacer algún edificio de fin de semana, de verano. En 1898 comienza a construirse este edificio con todos los elementos traídos de Italia. Todo importado. Todo traído de Italia. Un señor de apellido Giordano, que había hecho muy buenos negocios en la Argentina, un inmigrante obviamente, decide regalarle esta vivienda a su hija para el día de su casamiento. ¿Y qué pasó después? Como iba a ser para el matrimonio, el día del casamiento, la fiesta de casamiento se hace acá. Obviamente no en el lugar donde estamos ahora, porque esto, así como lo vemos reconstituido, esto era el depósito. La fiesta se hace en el primer piso del edificio, concurre lo más granado de la sociedad de aquel momento. En la madrugada, como se estilaba, los recién casados suben al carruaje, salen, toman lo que es la calle Campana a cruzar las barreras, que no existían barreras, estaba solo el paso a nivel, y la gente detrás, con otros carruajes y festejando. Bueno, con tal desgracia, y ahí comienza la historia misteriosa del edificio, con tal desgracia que en el momento de cruzar el paso a nivel no tenía barreras, se lo lleva por delante una locomotora de un tren de carga. Los arrastró cientos de metros, pero con una desgracia tal de que los únicos que murieron en el acto y despedazados fue el matrimonio. El cochero y el que lo acompañaba salieron despedidos, heridos, no murieron. Los caballos se escaparon espantados. El dueño decidió cerrarlo. Al año
lo hizo poner en venta por una de las empresas inmobiliarias más importantes que tenía la Argentina en esa época. Podemos decir la empresa Guerrico y Williams. Lo tuvieron meses y meses en venta, nadie quiso comprar. Nadie lo quería comprar. Nadie. Y yo recuerdo, yo nací a pocas cuadras de acá, recuerdo pasar con mis padres por este edificio, por esta calle, y recuerdo que el edificio estaba totalmente tomado por enredaderas, por hiedras, abandonado completamente. Entonces podemos decir que la única noche de uso de esplendor fue la noche donde la también fiesta, transcurre la tragedia. La fiesta del casamiento e inmediatamente en el amanecer la tragedia con la muerte de los dos consortes. ¿No hubo gente que quiso venir a vivir acá, a ocuparlo? Sí, muchísima. Pero claro, poco tiempo después de ocurrido esta desgracia, aquí había muy pocos habitantes, así que más bien la gente que se ocupaba de cuidar las propiedades, los cuidadores, los jardineros. Y ellos empezaron a comentar que a pesar de estar esto solo, de noche se veían luces, se oían como arrastrar de cadenas, llantos, gritos lastimeros. Empezó a surgir la historia de que los espíritus de los dos muertos en ese accidente trágico habían venido a habitar el lugar. Estamos hablando ya de 1906 en adelante. 1906 en adelante. No había ocurrido ni la Primera Guerra Mundial. Claro que empezó a venir gente a intrusar el lugar. Sí. Y lo interesante es que a las 24 o 48 horas salían de aquí y terminaban en la comisaría de la zona declarando que acá había figuras que atravesaban las paredes, que los hacían sentir un frío helado, los arrastrares de cadenas, toda la parafernalia de lo que es una casa embrujada. Así que se iban. Y no solo se iban, sino que denunciaban el hecho. ¿Y cómo llegás vos después a estar acá? Hubo varios intentos, esto hasta se alquiló para hacer una casa de baile, todos los pisos. Todo eso duró pocos meses y tal como empezaban el emprendimiento desaparecían. No funcionaba. Allá por fin de los años 80 del siglo XX, alguien compra el edificio y lo empieza a transformar en 5 pisos de loft. Pasan cerca de 2 años intentando vender y no pueden vender nada. Así que esta gente iba a la quiebra. Un día, los propietarios de ese emprendimiento inmobiliario me llaman. Y me llaman justamente como parapsicólogo, para decirme, mire, acá pasa esto, nos vamos a fundir, nadie quiere comprar nada, ¿qué se puede hacer? Y yo les dije, miren, más allá de que este fenómeno sea real en lo perceptible, en lo medible, o sea nada más que la imaginación de muchos, el fenómeno está. Entonces lo que vamos a hacer es lo que llamamos una armonización, es decir, vamos a hacer que la energía vital del lugar sea favorable, serena, plena, armónica. Eso nos llevó prácticamente entre 30 y 40 noches de trabajo con algunos de mis discípulos. ¿Vos cuánto hacía que ya te dedicabas a la parapsicología? Y desde los 20 años, cuando empecé a estudiar en Brasil con un sacerdote jesuita español, el padre González Quevedo, que era muy conocido en esa época. Después me seguí formando. Así que este tema de casas embrujadas y demás lo conocemos muy bien. Y hay cómo resolverlo. Bueno, de hecho acá se resolvió. Ese trabajo nos permitió armonizar el lugar de manera tal que en 90 días estaba todo el edificio vendido. Acá hubo vecinos como el jugador de fútbol, el Colorado McAllister,
que tenía el tercer piso. Y como ustedes pueden ver, hoy hay plantas, peces, pájaros, familias. La maldición o el hechizo ha desaparecido por completo. Acabo de estacionar frente a la plaza central de Balcarce, porque venimos a conocer una historia de un ícono popular, no solo de la Argentina, sino que también del mundo. Lo curioso en este caso, que hay un museo que no es solo dedicado a él, sino que él decidió crear para homenajear a los lugareños, que siempre lo acompañaron en toda su carrera. Estoy hablando de Juan Manuel Fangio. ¿Me acompañan? Vamos a conocerlo. Te puedo decir, ¿verdad? Sí, claro, sí. Así sí. te conocen en Balcarce. Sí, yo Anto. Anto, sí, obviamente. Perfecto. No te voy a decir los apodos acá en producción, mejor, Está bien, porque no me suma. Está bien, está bien. Qué fantástico y qué orgullo debe ser el presidente de este museo con tanta, pero tanta historia. Sí, realmente es un gran orgullo, pero además una inmensa responsabilidad, llevar adelante la idea de Fangio y Juan Manuel Bordeu cuando crearon a la fundación para preservar este sitio y en lo posible tratar de aumentar el contenido deportivo de Fangio y de otros, sus rivales o pilotos argentinos o internacionales, es una tarea muy entretenida y que tiene muy buenas recompensas. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, el museo temáticamente está ordenado en una y se dispone en una planta baja de la historia desde el nacimiento de Fangio, sus reconocimientos que además de haber logrado en competencia tiene condecoraciones de diferentes países u otros recuerdos como los ofrecidos desde Cuba en la época que lo secuestraron, o premios Conex, o reconocimientos de las empresas que él representaba como Mercedes-Benz o Alfa Romeo. Así que en planta baja mostramos todo esto acompañado de la historia del automovilismo y Mercedes-Benz en la competición. Este edificio era un edificio del 1906. Ajá. Primero fue municipalidad, luego fue una escuela técnica y la comisión pro museo lo tomó en condiciones bastante precarias. Lo que resolvió el grupo de arquitectos que proyectó esto y me invitó a trabajar allá por el 80-82, cuando había que gestionar la licitación, era lograr un gran espacio donde se pudieran exhibir por etapas diferentes cuestiones relacionadas con Fangio y mostrar o tratar de mostrar el ámbito en el que él se movió. Ya me habías explicado un poco lo que hay en el primer piso con todo este valor, porque son piezas únicas y originales. Claro. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Estamos en el primer nivel que definimos
Hombres, máquinas y la pasión del TC. Fangio es 2 veces campeón del mundo, perdón, campeón argentino de turismo carretera antes de ir a correr a Europa. Aquí mostramos algunos de sus rivales, los famosos hermanos Gálvez. Fangio era Chevrolet, Juan Gálvez y Oscar eran Ford. Bueno, que el autódromo de Buenos Aires lleva, ¿no? Y claro, y también dentro del TC su debut como acompañante de otro piloto valcarceño, el debut de Fangio, y como homenaje a alguien, a los hermanos Emiliosi, estuvimos una nosotros comunidad en Olavarría. en Olavarría. Claro. Bueno, este es nuestro homenaje de tenerlos junto a estos magníficos pilotos argentinos. Perdóname, esto es para que ustedes no se pongan celosos. Olavarría acá también está presente. Sí, claro. Si hoy uno dice Fangio, desde luego que es un líder indiscutible, que ha generado muchas, pero muchísimas alegrías, compasión, una historia que marca el esfuerzo, pero todo esto no fue de un día para el otro y nació en Balcarce y vos lo conociste a él. Sí, si bien es cierto, yo lo conocí posterior a su campaña deportiva, pero bueno, es real, estuvimos trabajando mucho tiempo juntos. Gracias a Dios tuve la suerte de conocerlo, no solamente en las campañas deportivas, sino también en su vida real. ¿Cómo era o qué se dice en Balcarce de Fangio? ¿Cómo él fue en su infancia? Mira, Fangio, bueno, nació por supuesto aquí, hijo de inmigrantes italianos. Hizo su primera escuela en la escuela 4, posteriormente pasó a la escuela número 1, que está aquí a media cuadra de donde estamos ubicados. Y luego, bueno, dejó sus estudios, se dedicó a trabajar. Yo te comentaba, trabajaba en un viejo taller donde era aprendiz, un chico de 12 o 13 años. Lo que hacía era normalmente lavar piezas, herramientas, barrer el taller y todo eso. ¿Habrá llegado ahí de forma casual o...? No, seguramente le gustaba la mecánica y el padre, como no quería estudiar, lo mandó a trabajar. En esa época los chicos trabajaban, no era un delito que trabajaran, al contrario, así servía para aprender. Y Tono, allá que veo en madera, como que... Esta es... Quiero un poco del resto de... Sí, claro, porque esta es donde representamos el taller donde Fangio comienza a trabajar, no el taller de su patrón, sino el propio, donde las cabreadas eran muy rudimentarias, donde el techo de chapa había sido capturado de alguna obra abandonada o alguna casilla abandonada que junto con su hermano Toto iban por las noches a desarmar para poder techar su sitio. Para mí es un placer tener distintos testimonios sobre una misma persona que tiene mucha historia. Particularmente acá tenemos el taller, acá hizo los primeros pasos. Sí, lo que tenemos representados acá en el primer piso del museo dedicado a Juan Manuel Fangio es un taller que representa los inicios de Juan Manuel Fangio dentro del automovilismo con conocimientos propios. Él anteriormente había trabajado en herrerías y en algunos talleres, por ejemplo de Vigiano o en una agencia de Studebaker, y donde fue aprendiendo lo que es un poco lo que son los motores, a conducir y todo. Después, con un terreno que le da el padre al lado de la casa, que hoy existe, ahí se hace su primer taller y empieza a arreglar autos. En Balcarce estamos hablando de 1930, la cantidad de autos no era tan grande y por lo que el trabajo no era tampoco muy excesivo. Entonces su primer acercamiento no es al volante, sino arreglando. Exactamente. Fangio fue, bueno, primero fue deportista, probó varios deportes, entre ellos el fútbol. En esa época, si bien es cierto, a él le gustaba mucho el auto, también su deporte preferido era el fútbol. Dicen que de ahí quedó el sobrenombre de Chueco, ¿viste? Porque era cuando lo veían jugar al fútbol y de ahí le quedó el sobrenombre. Era muy bueno
jugó en varios equipos de Balcarce y en una liga de Mar del Plata también. Formó la selección de Balcarce y de hecho el primer testimonio como corredor de Juan Manuel Fangio no figura Juan Manuel Fangio, sino figura con el seudónimo Rivadavia, y Rivadavia era Club Atlético Rivadavia, que era donde él jugaba, pero como no quería que los padres se enteraran, él corría con el seudónimo de Rivadavia, que fueron con 2 autos prestados básicamente de padres de socios de él, del taller, que uno era un taxi y el otro era un auto que repartía verdura. Le hicieron una especie de baquet para competir y bueno, ahí fueron las 2 primeras competencias de Juan Manuel Fangio como piloto. Una baquet es, le sacan toda la carrocería, le dejan la trompa y ponen 2 asientos y participan con eso. Es como si fueran sin techo, sin nada. ¿Y esos vehículos están acá? Sí, están representados acá con 2, son de un Fora 29, un Fora 30. El de la carrera de Benito Juárez y el Fora 30 color gris, que está más al fondo, es el de la carrera de González Chávez. Fangio debutó con Ford, pero se convierte en campeón argentino con Chevrolet. Fue el primer auto de Fangio y el único Ford. Y las herramientas, algunos elementos, las luces que iluminan los autos son originales de lo que pudimos recolectar junto con su hermano Toto, otro mecánico de la familia que lo ayudaba a preparar el auto a Juan. Están en este sitio aquí evocando aquella época de los comienzos de Fangio. Inscripciones con números a nuestro alrededor? Los números representan cada nivel y en este recorrido, si bien comienza con el origen y sus competidores o rivales en las pistas, sigue ya cuando Fangio se triunfa en el turismo carretera y nos vamos acercando a toda su etapa. El nivel 3 y el 4 representan su etapa en Argentina y Sudamérica. ¿Qué autos había en el TC? Bueno, el turismo de carretera, en el caso de Juan Manuel Fangio, desde el primero que utiliza Chevrolet 39, no estaban muy probadas las coupé Chevrolet. De hecho, Juan Manuel Fangio fue desarrollando lo que es el auto y fue el primer campeón con la marca en el 40 y 41. En ese momento los autos eran mecánicamente casi no se preparaban por un tema de que las competencias eran muy largas, pero sí se preparaban todo lo que es a nivel carrocería y como las competencias eran tan largas y los caminos eran muy todavía algunos inexplorados, Fangio y el acompañante eran los 2 mecánicos y en el caso de que pase algo se tenían que arreglar los autos en el lugar. Y vos me decías, contiguo a ¿qué veo ahí? ¿Qué tenemos? Bueno, este auto es el último turismo de carretera, el rojo, que él maneja. El verde que tenemos es un Chevrolet 40, ese es de los años 40-41 y algo del 42 hasta que se suspende por la Segunda Guerra Mundial. Y el negro es el primer TC. Mediante una colecta que hacen los vecinos de Balcarce, compran una Chevrolet, una coupé Chevrolet, con la cual corre el Gran Premio. Pero, ¿cómo es esto de una colecta? Digo, ¿que iba convenciendo a la gente? Claro. ¿O la gente...? La gente estaba convencida de lo que podía ser y algún amigo, empezaron con la colecta y juntaron el importe. Te digo que había, la lista está colocada en la lista original, escrita a mano, está en una de las vitrinas. Y esa fue la primera carrera que Fangio gana y que le hace obtener el primer campeonato de TC. Después del parate de la Segunda Guerra Mundial, él adquiere una coupé 39 roja, que es esta, con una mecánica de camión, que era en ese momento modelo 47. Con este auto corre 3 años, 47, 48 y 49, y de ahí se retira del TC para ya encarar todo lo que es la etapa europea.
Y eso es lo que de alguna manera a él, terminada la campaña deportiva, luego de los 5 campeonatos del mundo, los 2 subcampeonatos, él va por unas carreras, se queda 10 años y trae 7 títulos. Siempre tuvo la intención de alguna manera devolverle a su pueblo, por supuesto la idea de él siempre fue embalcarse, todo lo que había logrado, y si ustedes observan, la mayoría de los trofeos logrados en la carrera deportiva están todos aquí. Muchos de los autos que fueron partícipes de su campaña también están aquí. Y bueno, así arranca por ahí por el año 79, en octubre del 79, con una comisión municipal se eligen 12 vecinos, entre los cuales estaba yo. Orgulloso. Sí, sí. Y comenzamos a trabajar y acá está. Entonces, los vecinos al escuchar estos ruidos, al ver estas apariciones, ¿por eso llamaron a este lugar el Palacio de los Bichos? No. ¿Que no le encontraban un nombre? No. Originalmente, todo el frente del edificio tenía pequeñas esculturas con rostros de animales. Leones, tigres, osos. Te puede llamar la atención, Sí. pero en las construcciones de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, un adorno era poner rostros de animales, así, con las fauces abiertas y demás. Bueno, todo eso fue robado, menos 2 que tenemos a buen recaudo en el edificio, que son los rostros de 2 leones. Todo lo demás fue robado porque, como decimos, esto estuvo vacío todo el tiempo, se llevaron todo lo que pudieron. Pero de ahí viene el palacio, el castillo de los bichos. ¿Y esas esculturas también las traían de Italia? Todo. Todo. El edificio entero, los mármoles, los pisos, los ladrillos, los metales, todo. Bueno, la cúpula es totalmente pieza por pieza traída de Italia. Hay una cosa que también es interesante aclarar sobre lo del Palacio de los Bichos. Algunas personas dicen que en lo alto de la cúpula había unas gárgolas, pero unas esculturas enormes, así medio monstruosas, que sería que estaban cuidando, protegiendo el edificio. Porque se usaba eso. Sí, pero las gárgolas se usaban y se usan todavía, se pueden ver en la iglesia, en la Basílica de Luján. Pero en lugares así, religiosos, nadie ponía gárgolas en una casa de familia. No hubo gárgolas. Los bichos sí, los rostros esos, eso sí. Decís armonizar como si fuese algo que todos entendemos, pero ¿qué sería armonizar? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo viniste con tu equipo? Vine con algunos de mis discípulos a trabajar de noche, porque estas cosas hay que hacerlas de noche. ¿Por qué? Porque es cuando las manifestaciones ¿Aparecen? aumentan en su intensidad. Hay razones para eso, la calma, la luz solar impide ver ciertas cosas que en la oscuridad
se notan más. No porque no estén, sino porque es más difícil percibirlas. Entonces, ya que íbamos a hacer un trabajo, armonización. Estar desarmonizado es estar mal. Cada uno sabrá en qué. Sí. Y en el caso de un edificio, armonizarlo es que no se presenten situaciones que perturben a la vida humana, a la cotidianeidad. Sí. Durante esas noches, por ejemplo, me tocó vivir una vez más esa experiencia de esas masas amorfas, grisáceas, que se manifiestan y que repentinamente aparecen y atraviesan una pared como si nada, pero que cuando pasan cerca de uno, Sí. como ya lo explicaban los metapsiquistas a fin del siglo XIX en Europa, sentís un frío helado que vos decís, pero si hace calor, ¿qué es esto? Habrá quien nos diga, escuchando esto, ¿y será el espíritu de los muertos? Son formas de energía. Y entonces nosotros hacemos un conjunto de técnicas que permiten modificar la energía del lugar, hacer que esas manifestaciones no vuelvan a darse. Lo que nosotros tuvimos que disolver son lo que técnicamente para psicología llamamos apariciones fantasmagóricas. No es el fantasma ese que aparece en las películas, cabeza, tronco, tórax, dos extremidades inferiores, dos extremidades superiores. No, una masa amorfa, grisácea, que se desplaza a cierta altitud sobre el suelo, 15-20 centímetros, no produce sonidos, pero que además se puede fotografiar. Antes que nosotros hiciéramos este trabajo, me contaban los de la inmobiliaria que había gente que venía con la intención de ver si compraba alguno de los lofts y sacaban fotos. Sí. ¿Y qué pasaba? Y claro, y después iban a la inmobiliaria y le mostraban, dicen, mire, sacamos esta foto, acá aparece esto, nosotros no vimos, ¿qué es lo que hay allá? Estuvimos averiguando, devuélvame la seña. La gente que había dejado la seña. Y había que devolvérsela. Como decimos siempre, la cámara fotográfica no alucina, no tiene fantasía, no imagina. Photoshop en esa época. No, y además esta de las familias o algún matrimonio joven que ha sacado una foto del edificio entero donde aparecen en las ventanas ya refaccionadas del edificio y que aparecen figuras que realmente da la idea de una cabeza que se está asomando, que no estaba. Antonio, yo te escucho y me surgen muchísimas inquietudes, pero está el que no cree y el que va a decir, no, eso es todo mentira. Los hechos históricos están documentados. De eso no hay ninguna duda y se puede seguir documentalmente. Y que después toda la historia documentada de testigos hasta tiempos recientes, por eso digo fotos, declaraciones de vecinos y demás, eso se ha ido multiplicando. Ahora, que haya gente que no crea, bueno, está bien. Llegaste de decir, bueno, de pasar enfrente a este lugar, de mirarlo, porque siempre llamó la atención, es un edificio de 5 pisos, Sí. a hoy estar ejerciendo tu profesión, que imagino que es algo que amás, porque para eso te dedicas, y hoy estás viviendo acá. Bueno, profecía autocumplida. Es la demostración de que cuando uno concentra el pensamiento en algo, aunque después se olvide, se va a producir. Cuando me llaman para hacer este trabajo, yo recuerdo perfectamente el lugar y digo, este es el sitio donde de chico pasábamos en el auto con mi padre, mi madre, mi hermano. Esto era todo hiedras, abandonado, y yo decía, cuando sea grande voy a comprarme el castillo y a venir a vivir acá. De manera tal que cuando me surgió esta cuestión de tener que trabajar en la armonización de este lugar y demás, dije, esta es la oportunidad, acá voy a elegir yo cuál de los oficios quiero para mí. Y bueno, se cumplió esto que para mí es muy importante. Este es mi lugar en el mundo.
ves a un ídolo y hasta, no sé, la tecnología en cierto punto te lo hace más cercano. Para aquel entonces donde el automovilismo era, yo lo que veo por informes, era algo, una locura. ¿Qué generaba él? ¿Qué sentías vos cuando él estaba acá, cuando se reunía, cuando iban a las empresas? No es fácil de explicar lo que uno siente. Es una persona que estaba acostumbrada a estar con lo mejor, el mejor nivel de la, qué sé yo, con la monarquía de cualquier lado, como con la persona que limpiaba el vidrio en un estacionamiento. Tenía una calidad que hacía que la gente lo admirara. Gente que lo había visto correr, gente que no lo había visto correr. Es el día de hoy que, por ejemplo, vienen abuelos que lo vieron correr y vienen con sus nietos y ven acá, le transmiten de alguna manera lo que vieron. Te escucho y te siento emocionado y seguramente es el reflejo de esos primeros encuentros, de esa planificación y esta proyección, algo que es majestuoso, pero en todos los sentidos, porque está todo pensado por el valor que tiene este lugar, no solo en lo simbólico, sino también en lo material. Y él decidió que sea acá, que sea en Balcarce. Sí, la idea de él fue siempre hacerlo en Balcarce. Lo que sí, él siempre decía que lo que quería era un galponcito, una cosa. Cuando esta comisión pro museo se decidió, vimos los lugares y considerábamos que el mejor lugar era la mejor esquina de Balcarce. Y esta es, sin lugar a dudas, la mejor esquina. Y acá la epopeya sudamericana, ¿por qué esos vehículos con...? Vos nos tendríamos que ubicar en aquellos caminos y épocas en las que Argentina era muy extensa, pero llegaban hasta Lima, hasta Perú con estos vehículos, haciendo promedios de hasta 125 kilómetros por hora en inhóspitos caminos. Contame, a ver, ¿cómo era eso de que esperabas que pasen los autos? ¿O cómo era el folclore? ¿Qué tanto...? Sí, claro, en cada etapa era en pueblos bastante distantes y la gente esperaba que llegaran los pilotos que habían largado desde Buenos Aires hasta arribar a la meta. No faltaban las dificultades y los accidentes, un hecho importante, y esos autos con barro que representan la peripecia de los pilotos son significativamente muy importantes para nuestro museo, porque ahí está el de Eusebio Masilla y Domingo Marimón. Fangio tiene un accidente muy importante en uno de estos grandes premios donde fallece su acompañante. Él iba ganando la carrera, pero el accidente sucede y el segundo para y auxilia a Fangio, Eusebio Masilla. Domingo Marimón no ve, hace señas que siga, él sigue y gana la carrera. Cuando le entregan el trofeo, Domingo se lo lleva a Fangio, porque en el espíritu de todos estos existía la amistad más allá de la rivalidad. Estos ejemplos no podemos dejar de destacarlos en nuestra casa, porque esos fueron los valores que hicieron grande el automovilismo argentino. Cuando hablamos de esta amistad, de un trabajo que hasta pareciera como, no sé, mancomunado, pero sin embargo también había una rivalidad, es donde empiezan a gestarse los ídolos. En este nivel tenemos nada más ni nada menos que a Ayrton Senna o a Alain Prost, también varias veces campeones del mundo, que como homenaje y respeto a Fangio, en el año 86, cuando se inaugura el museo, hacen llegar desde Francia, en el caso de Renault, o a través de una tabacalera, Marlboro de aquella época, quienes
hacen llegar estos autos como donación y reconocimiento y regalo a Fangio para acompañarlo en este sitio. Uno se podría quedar días y días recorriendo todo este museo, porque no solo otro de los temas es, voy subiendo y me doy dando cuenta de cómo fueron cambiando también los autos, más la historia de cada uno de los corredores, sus equipos, las familias. Qué gran mundo, ¿no?, que hay detrás del automovilismo. ¿Y qué legado que ha dejado Fangio? Fangio es Balcarce y Balcarce es Fangio, es nuestro ciudadano ilustre. Acá vinieron a ayudarnos museólogos, diseñadores y arquitectos desde Alemania a presentar esta muestra. Y ellos pusieron como título algunos de los mensajes que están en las paredes. Y ellos definieron Fangio, el héroe argentino. Para nosotros, para los balcarceños, para los que convivíamos con él, héroe nos parecía una definición hasta exagerada. Y cuando ellos nos proponen este título, realmente acrecentaron nuestro sentimiento hacia este verdadero héroe que tuvo el país. Entonces, para Balcarce, para los tantos amigos que cosechó, para su familia numerosa y para todos los que lo conocieron, creemos que este es el gran reconocimiento de Fangio hacia su pueblo y del pueblo hacia Juan Manuel. Contame para dónde me traes ahora. ¿Hay un pasaje y qué pasa con Fangio? Sí, bueno, Fangio, después de encarar esas temporadas internacionales que te contaba, viaja en Europa en un viaje de estudio, de ver cómo eran las categorías, con la idea de formar un equipo para representar a la Argentina, al deporte argentino en Europa, en las temporadas que había allá. El Automóvil Club Argentino compra varios autos con la ayuda del gobierno de Perón de ese momento. Y de ahí Fangio ya, cuando nace la Fórmula 1 del 50, firma su primer contrato con Alfa Romeo. Y de ahí Fangio pasa ya a lo que es la Fórmula 1, un Fangio ya casi de 38 años, grande para lo que son los estándares de hoy. Pero eran todos los pilotos de esa edad. Fangio, cuando se retira 10 años después, en el año 58 en Reims, los pilotos casi le llegaban a la mitad de la edad de él, por eso que le decían el maestro. ¿Cuánto sabes en cuanto a esto de que él era generoso en cuanto a sus conocimientos? Sí, Fangio siempre, bueno, hay varias anécdotas con varios pilotos que Fangio les decía, acá tenés que frenar más, acá tenés que acelerar más, y hay una anécdota con un piloto inglés que le dice, ¿cómo haces para hacer el tiempo ese que yo no puedo hacerlo con tanto, dice, usando el pedal del medio menos, que quería que frene menos, obviamente. Y después hay otra anécdota con Bourdais, 2 años después del retiro, ya entrando a los 60, en Monza, Fangio le dice a Bourdais, acá encará aquel árbol y vas a doblar esta curva acelerando al máximo y le vas a sacar un segundo por vuelta. Bourdais pensaba, bueno, una cosa es que lo diga Fangio y que lo haga Fangio, y otra cosa es que lo haga yo. Le costó 3 vueltas a Bourdais animarse a encarar el árbol que él decía a fondo. Obviamente Bourdais después lo hace y le bajaba un segundo por vuelta, como él decía. ¿Sabes qué? Yo no voy recorriendo y pienso en esto de que, más allá de que te gusten los autos o no, escuchar la historia de Fangio te invita a sentirte parte. Porque parece una hazaña imposible de realizar y sin embargo él llegó a estar en lo más grande. De hecho, hasta el día de hoy está en lo más grande porque nadie ha superado su récord. No, claro, estadísticamente, si bien hay campeones del mundo que superaron los 5 campeonatos, Schumacher, por ejemplo. Como Schumacher, estadísticamente hace muy poco nos llegan informes primero fue de Bélgica hace 3 o 4 años, ahora nos llegó de una universidad de Inglaterra, donde
todas las performances indican que Fangio aún no ha sido superado, pese a que en números de carrera. Entonces, ¿cómo no admirar estos autos? Andaban a más de 300 kilómetros por hora. No llevaban cinturón de seguridad, no llevaban cascos como los que vemos hoy. Su cuerpo iba casi la mitad fuera del auto. Fangio nos indicaba que a veces ellos miraban que se deformaban los neumáticos por la velocidad y corrían carreras maravillosas. Creo que de la historia de la Fórmula 1, la carrera que Fangio gana en Nürburgring en el año 1957 es la carrera más admirada por todo el automovilismo mundial. Tiene un desperfecto cuando para en boxes, pierde unos segundos, queda tercero, bate 9 veces el récord de vuelta y le gana a Horton y Collins, los pilotos, sus rivales que iban en principio. Es la carrera donde se manifiesta toda la potencialidad del piloto argentino. ¿Qué consideras para los jóvenes o para aquellos que no vivieron aquel momento del TC, sino que lo están viviendo por vos, que representa? Que si tienen un sueño, que lo persigan, que si alguien, una persona acá de Balcarce, sin recursos, con talento adquirido, sin talento natural, pudo llegar a donde llegó, cualquier persona va a poder llegar a donde cada uno quiere, va. ¿Qué tiene de especial y cómo lo ves de pronto en retrospectiva todo esto que, más allá de que lo pudiste conocer, de que viviste y conviviste con él ciertas emociones, hace que hasta el día de hoy estés con la emoción a flor de piel? Yo creo que es sentirlo como una cosa propia, sentirlo como que mis hijas, mis nietos podrán ver esto como una obra del abuelo.